Vamos a empezar las clases. Bueno, vamos a hablar de lo que es el síndrome de Cushing, otra entidad secundaria a una disfunción de la glándula suprarrenal. Ok, en la anterior clase ya mencionado de lo que es el síndrome de Addison, que es hipofunción de la glándula suprarrenal. En este caso vamos a hablar de lo que es lo contrario. Estamos hablando de la enfermedad de Cushing, síndrome de Cushing, ¿sí? Que es lo contrario, que es una hipersecreción, hiperfuncionalidad de la glándula suprarrenal, donde hay una gran liberación de cortisol. Y lógicamente producirá esta manifestaciones a nivel sistémico en los diferentes órganos secundarios a la hipersecreción de cortisol. Entidad denominada enfermedad de Cushing, síndrome de Cushing. ¿Cuál es la diferencia? Cuando nosotros hablamos de síndrome de Cushing, estamos hablando del global de las patologías que contempla. Cuando hablamos enfermedad de Cushing, estamos hablando básicamente de patologías secundarias en el hipotálamo que producen Cushing. Síndrome a todas las entidades que dan Cushing, mientras enfermedad solamente a las patologías que desencadenan Cushing, pero que son secundarias a un problema en la hipófisis, ¿sí? Bien. La clasificación del síndrome de Cushing se la clasifica en dos: dependiente de ACTH e independiente de ACTH. La dependiente de ACTH se subdivide en secreción inadecuada de ACTH y secreción ectópica de ACTH. Para entender un poco más de estos conceptos, sería bueno repasar lo que es el eje corticotropo. Ustedes saben que nosotros tenemos el hipotálamo, que libera la hormona liberadora de corticotropina. Esta llega hasta a la hipófisis anterior y va a producir la corticotropina, la ACTH, y esta llega por vía sanguínea hacia la glándula suprarrenal para producir cortisol, ¿sí? Entonces, este es el eje corticotropo. Cuando hablamos de síndrome de Cushing dependiente de ACTH con secreción inadecuada de ACTH, cuando encontramos tumores, alteraciones en la hipófisis anterior, que van a producir de forma más abundante ACTH, por lo tanto, esta estimulará de gran manera la glándula suprarrenal para formar mayor cortisol y así producir la enfermedad del síndrome de Cushing. Entonces, secreción inadecuada dependiente de ACTH es cualquier tumoración que encontramos en la hipófisis anterior. Esta entidad también es denominada enfermedad de Cushing, ¿ok? Mientras que todas las demás patologías que dan Cushing están englobadas en el síndrome de Cushing, pero enfermedad de Cushing es toda tumoración que produce ACTH de forma independiente en la hipófisis anterior, ¿sí? Bien, tenemos dentro del síndrome de Cushing dependiente de ACTH una subclasificación de patologías de secreción ectópica de ACTH, es decir, tumores a nivel del pulmón, tumores a nivel del timo, que producen en forma autónoma ACTH y directamente van a producir la secreción de cortisol a nivel de la glándula suprarrenal. Es decir, estas dos entidades de secreción dependiente de ACTH es cuando hay tumores en la hipófisis que producen ACTH. Ectópica cuando hay tumores fuera de este eje, a nivel pulmonar, a nivel del timo, que producen ACTH y directamente estimulan a la glándula suprarrenal. Si se dan cuenta acá interviene la estimulación de la ACTH para posteriormente producir el cortisol, ¿sí? Tenemos el síndrome de Cushing secundario o independiente de ACTH, donde no interviene el ACTH. Es decir, donde hay tumoraciones, sí, tumoraciones básicamente en la glándula suprarrenal, ¿sí? Entonces, estas tumoraciones a nivel de la glándula suprarrenal, adenomas, microadenomas, macroadenomas, producen de forma autónoma cortisol y esto desencadena
lo que es el síndrome de Cushing. Cuando es independiente de ACTH, independiente, no interviene el ACTH. Directamente es el cortisol por un tumor a nivel de la glándula suprarrenal. Si se dan cuenta, esa es la clasificación y de acuerdo a la fisiopatología y etiología y mecanismos de producción de cortisol. Dependiente cuando interviene el ACTH, ya sea por un tumor en la hipófisis, o independiente, un tumor fuera del sistema corticotropo, pero que produce ACTH. Independiente cuando no interviene el ACTH, es decir, un tumor directamente en la glándula suprarrenal que produce cortisol. ¿Por qué es importante esta clasificación, conocerla de esta forma? Cuando ustedes quieren diagnosticar un síndrome de Cushing, dependiente o independiente, lógicamente pedirán cortisol. El cortisol va a estar elevado en las dos entidades, pero la diferencia es que cuando el problema está a nivel de la hipófisis, cuantificamos ACTH paralelamente y está elevada, ¿sí? O un tumor ectópico, productor de ACTH. Pero cuando es independiente, el cortisol está elevado, pero el ACTH está normal o bajo. Esa es la diferencia para determinar, de acuerdo a la etiología, clasificarlo, ¿sí? ¿Por qué también es importante este aspecto? Si ustedes pedirían imágenes de gabinete imaginológicos, se supone que pedirían, si ven que el cortisol va aumentado y el ACTH también, seguramente la patología está en la hipófisis. Entonces pedirán una tomografía, una resonancia contrastada para buscar una tumoración en la hipófisis. Lo contrario, si se encuentra un cortisol aumentado y el ACTH está normal o bajo, la patología está en la glándula suprarrenal. Entonces pedirán una resonancia, una tomografía de la glándula suprarrenal para buscar el tumor. Entonces, a través de estos diagramas, no solamente ustedes clasifican al síndrome de Cushing, sino que les coadyuva para llegar a un diagnóstico definitivo del síndrome de Cushing. ¿Ok? Bien, ¿cuál es la sintomatología del paciente con síndrome de Cushing? El síndrome de Cushing, pueden ver el gráfico, es una persona, bueno, lógicamente el cortisol también actúa en todos los sistemas. Si vamos por sistemas, a nivel de la piel. A nivel de la piel produce fragilidad capilar, ¿sí? Destrucción de colágeno, por tanto la piel es más frágil, más elástica. Llama la atención que en la piel, como pueden ver el gráfico, hay pigmentación violácea, estrías violáceas a nivel del abdomen, de hombros, de muslos, una característica muy común del síndrome de Cushing. Estas estrías venosas son muy parecidas a las del embarazo, solamente que son acá de color vino, ¿sí? Produce hirsutismo en las mujeres, tiene mayor tendencia a equimosis, ¿sí? A nivel cutáneo, a nivel facial, tenemos la cara cushinoide, característico, que es un edema facial, con eritema malar. Eritema malar a nivel del cuello, es un cuello corto, donde se produce en la parte posterior la acumulación de grasa, como es el signo de la jiba, ¿sí? Entonces, a nivel dérmico son todas estas afectaciones. A nivel cardiovascular, produce una retención de sodio, por lo tanto, secundariamente va a haber hipertensión arterial en el paciente con síndrome de Cushing. A nivel osteoarticular inhibe la absorción de calcio, por lo tanto tiene más tendencia a producir la osteoporosis. A nivel inmunológico, no se olviden que los corticoides son inmunosupresores, por lo tanto disminuyen las defensas en el paciente con Cushing. A nivel muscular hay debilidad muscular, ¿sí? Por lo tanto, brazos y piernas están débiles, por lo tanto no pueden sustentar a la persona. A nivel gonadal hay disminución del líbido, infertilidad, ¿ok? A nivel metabólico, el cortisol aumenta la neoglucogénesis, es decir, aumenta la formación de glucosa. Entonces, un paciente con síndrome de Cushing tiene tendencia a la insulinoresistencia y posiblemente puede desencadenar diabetes mellitus. ¿Sí? Bueno,
Entonces, básicamente las manifestaciones del paciente con síndrome de Cushing son muchas, ¿sí? Acá pueden ver ya gráficos donde vemos pacientes con síndrome de Cushing. Un edema facial, la fascia cuscinoide, la presencia de la jifa de toro atrás, tenemos estrías violáceas en todo abdomen y en extremidades inferiores. Un estado de hiperglicemia, me olvidaba, a nivel neurológico puede haber ansiedad y en dosis altas, extremas, puede haber psicosis, ¿sí? Entonces son varias manifestaciones del síndrome de Cushing. Cuando ustedes vean una persona con edema facial, con ese edema característico de la fascia cuscinoide, presuman que posiblemente sea un síndrome de Cushing. Una gran mayoría de los síndromes de Cushing son secundarias al uso inadecuado de corticoides, ¿sí? Un breve porcentaje, un mínimo porcentaje son adenomas en la hipófisis, pero principalmente cuando ustedes vean este tipo de manifestaciones en un paciente, piensen que posiblemente este paciente ha utilizado en forma indiscriminada corticoides. ¿Cómo llegan al diagnóstico? Estamos hablando de un estado de hipercortisolemia. Entonces, lógicamente, ¿qué van a pedir? Cortisol plasmático y ACTH. El cortisol normalmente, el valor normal es de 5 para 20 microgramos de decilitro. Entonces, en el síndrome de Cushing, una toma en la mañana, 8 de la mañana, nos va a dar un valor encima de 20 microgramos de decilitro, que nos sugiere síndrome de Cushing. Paralelamente voy a pedir lo que les he mencionado. Voy a pedir ACTH. Si el ACTH está elevado, me está diciendo que es un síndrome de Cushing o enfermedad de Cushing secundaria a un tumor en la hipófisis. Pero si la ACTH está baja o normal, me está diciendo que es una tumoración de la glándula suprarrenal. Entonces piden cortisol, que está elevado, y ACTH elevado, ya se está diciendo enfermedad de Cushing. Si está disminuido o normal, es un síndrome de Cushing secundario a un tumor en la glándula suprarrenal. Otros parámetros que nos ayuden a diagnosticar el síndrome de Cushing es el cortisol libre urinario en orina. Es decir, a medida que pasan las horas, no se olviden que la secreción de cortisol tiene un ritmo circadiano, es decir, se produce más en la mañana y va decreciendo en cantidad y concentración a medida que pasan las horas. Llega en la noche donde ya es mínima la concentración de cortisol en nuestro organismo para que nuevamente al día siguiente vuelva a producirse. Entonces, a través de la cuantificación de cortisol urinario, nosotros podemos identificar un hipercortisolismo, es decir, valores encima de 250 y 300 microgramos en una orina de 24 horas nos sugiere que es Cushing. También podemos cuantificar cortisol a nivel salival, ¿sí? A nivel de la saliva. Igualmente, valores normales son menos de 0.15 picogramos de decilitro. Encima de este valor nos está indicando que posiblemente sea Cushing. Entonces, pido cortisol plasmático, puedo pedir si tengo acceso a cortisol urinario, cortisol en saliva, y si están elevados estos valores, me está hablando del síndrome de Cushing. Ante la duda de estos laboratorios, de estos exámenes, puedo pedir pruebas dinámicas, es decir, a través de la administración de corticoide, pedir la cuantificación de cortisol. Normalmente, cuando nosotros administramos un corticoide, sea cual sea la causa, frena el circuito del eje corticotropo. Cuando tú administras cortisol en una cantidad un poquito alta, lo que hace es que disminuye, por estímulo nervioso, disminuye la producción de ACTH, de CRH, ACTH al final y al final de cortisol. Entonces, cuando tú administras dexametasona, por ejemplo, esperas que fisiológicamente disminuya CRH, ACTH y cortisol. Entonces vas a encontrar valores mínimos de cortisol tras la administración de un corticoide. El sistema de retroalimentación de control del sistema corticotropo es el siguiente. CRH aumentada, ACTH aumentada y por lo tanto cortisol aumentado, ¿no? Ese es el estímulo.
Cuando ya produces mucho cortisol, fisiológicamente se manda un neurotransmisor hacia el hipotálamo, ordenando al hipotálamo a la menor formación de CRH. Por lo tanto, disminuye CRH, disminuye CTH y al final disminuye el cortisol. Ese es el mecanismo de retroalimentación negativa que tiene este eje. Si tú administras corticoide exógeno, entonces, lógicamente, ya está censando el hipotálamo la cantidad excesiva de cortisol, por lo cual ordena menor formación de CRH, menor formación de ACTH y al final menor formación de cortisol. Entonces, estas pruebas dinámicas se basan en estos conceptos. Que si yo administro corticoide, normalmente debería esperar que el cortisol sea bajo, la cuantificación posterior a la administración de un corticoide. Entonces, administro una dosis nocturna de dexametasona, 11 de la noche, 1 miligramo, 8 de la mañana del día siguiente cuantifico cortisol. Si el cortisol está encima de 5 picogramos de litro, es un Cushing. Puedo utilizar vía oral 0.5 miligramos cada 6 horas por 2 días, igual el mismo criterio. Al día siguiente pido cortisol y si el cortisol está encima de 5, es Cushing. Otros son dosis un poco más altas de 2 miligramos por cada 6 horas por 2 días, igual el mismo procedimiento. Cuantifico cortisol y si está encima, es Cushing. Reitero, si yo utilizara corticoide en cualquier persona normal, por retroalimentación negativa disminuiría la secreción de cortisol al día siguiente. No pasa lo contrario en el Cushing porque siempre va a haber la producción mayor de cortisol. Lo que les mencionaba antes, ¿no? Si ya tengo el cortisol elevado, tendré que cuantificar a CTH. Si está encima de 20 picogramos, es un tumor a nivel de la hipoxia anterior. ¿Y qué tengo que pedir? Una prueba de imagen. Ecografía, tomografía, resonancia magnética. Si veo que el ACTH es menor, el tumor está en la glándula suprarrenal. Entonces pediré una tomografía, una resonancia magnética de la glándula suprarrenal. Vean que cuando ustedes hacen el análisis, utilizan este algoritmo, ya están dirigiendo su diagnóstico. Reiterar los exámenes de gabinete que se pide: tomografía, resonancia con contraste, tomografía abdominal también, y el cateterismo del seno petroso inferior, que no es más que colocar un catéter en el seno petroso inferior, cuantificar ACTH en este seno y cuantificar a nivel periférico y ver la diferencia. Si está encima de 200 es un Cushing. Son métodos invasivos que se pueden realizar. ¿Cuál es el tratamiento? Básicamente el tratamiento es, si seguimos manejando este diagrama, Cushing dependiente de ACTH es un tumor en la hipófisis. Entonces, ¿cuál será el tratamiento? Quirúrgico, hacer una cirugía transesfenoidal y sacar esta tumoración en la hipófisis anterior. ¿Sí? Entonces, básicamente el tratamiento del síndrome de Cushing es exéresis quirúrgico, sacar la tumoración que está produciendo ACTH en forma aumentada y lógicamente cortisol. Si es a nivel de la glándula suprarrenal, una suprarrectomía total o bilateral o subtotal. Entonces, ese es el tratamiento del síndrome de Cushing. ¿Cuándo podemos utilizar tratamiento farmacológico? Cuando el tratamiento quirúrgico ha sido ineficaz. Podemos utilizar inhibidores de la síntesis de corticoides, como es el ketoconazol, un antimicótico, aminoglutenimida, la metopirona, en estas dosis, ¿sí? Esto solamente se utiliza cuando el tratamiento quirúrgico ha sido ineficaz. Entonces podemos pasar al uso de fármacos. Pero reitero, el principal tratamiento es quirúrgico. Estamos hablando del síndrome de Cushing, ¿sí? Y dentro de ellas la enfermedad de Cushing, que es un adenoma en la hipófisis anterior. Ahora hablemos un poco de lo que es el síndrome de deprivación de corticoides o corticodependencia. Este tema, esta entidad clínica es más frecuente que nosotros la encontremos que como síndrome.
como síndrome de Cushing, muy difícil, muy raro encontrar un tumor en la hipófisis, tumor en la glándula suprarrenal. Pero sí nos vamos a encontrar con lo que es el síndrome de privación de corticoides. Dentro de estas, el Cushing exógeno, por el uso inadecuado de corticoides. ¿Sí? Ustedes saben que esta entidad es muy diferente a lo que estamos hablando anteriormente. Anteriormente hemos mencionado el síndrome de Cushing. Y esta entidad es el Cushing exógeno, ¿ok? Muy diferente. A ver, ustedes saben que los corticoides son de uso rutinario en la práctica médica. ¿A quién no le han administrado, por así decir, una penicilina procáinica con dexametasona? ¿Quién no ha tenido un cuadro de alergia y le han puesto dexametasona? Entonces, los corticoides se pueden utilizar en patologías agudas para revertir el cuadro, antiinflamatoria, antialérgica, inmunosupresora. Pero cuando utilizamos en periodos prolongados, estamos buscando otro mecanismo, otra acción. Por ejemplo, inmunosupresora en pacientes con artritis reumatoidea, en pacientes con lupus, en pacientes con glomerulopatía, síndrome nefrótico, nefrítico, donde acá en este tipo de patologías requieres utilizar corticoides de forma por más prolongada, ¿sí? Esquemas prolongados de medicación. Entonces, cuando se produce el síndrome de privación o de corticoides o corticodependencia, cuando nosotros utilizamos por más de 3 semanas corticoides a 20 miligramos, encima de 20 miligramos, por ejemplo, prednisona. O cuando utilizamos solamente 5 días, pero dosis muy altas de prednisona, por ejemplo, 40 miligramos al día. Entonces, cuando nosotros utilizamos en forma prolongada en tiempo y con dosis muy altas de corticoides, podemos producir estas entidades, ¿sí? Cuando nosotros bruscamente descontinuamos estos corticoides, producimos el síndrome de Cushing exógeno. ¿Cómo podría explicar esto? No se olviden que los corticoides son hormonas exógenas que estamos administrando, ya sea por acción analgésica, antiinflamatoria, inmunosupresora, antialérgica. Y lo que hace el cortisol no es lo mismo que pasa en nuestro organismo. Nosotros producimos cortisol cuando aumenta la producción de cortisol ya no, en nuestro organismo no patológico. Una señal nerviosa va hacia el hipotálamo y ordena a formar menos CDH a CTH y por lo tanto al final disminución del cortisol. De esta forma se regula diariamente la producción de cortisol. Si yo administro cortisol exógeno en dosis altas y prolongadas, estoy haciendo que haya mayor cortisol en mi organismo. Esto ordena que haya disminución de CDH y disminución de ACTH y al final puede producir lo que es una entidad clínica, la insuficiencia suprarrenal secundaria. ¿Qué quiere decir? Puede producir con el tiempo atrofia de esta glándula suprarrenal. Por tanto, estímulo de la ACTH secundaria al corticoide que le estamos dando en forma prolongada. Y al final deja de producir cortisol, porque se ha producido una degeneración, por tanto, ACTH secundario al corticoide exógeno que estamos administrando. ¿Sí? Esa es una entidad dentro de la síndrome de deprivación denominado insuficiencia suprarrenal secundaria. Acá se comporta la patología o la entidad clínica como una enfermedad de Addison, porque no está viendo cortisol. No hay hiperpigmentación, pero hay dolor abdominal, astenia, hiporexia, hipoglicemia. Entonces se comporta como un síndrome de Addison. Otra entidad dentro de la deprivación de corticoides está el síndrome de corticodependencia. Es decir, cuando tú de forma brusca descontinúas un corticoide que ha sido utilizado más de 2 semanas, 3 semanas, lo que haces es dependencia de la persona al corticoide. Entonces, cuando tú cortas el medicamento, empieza a haber ansiedad, puede haber taquicardia, es decir, se comporta como un síndrome de abstinencia. Entonces, el organismo ya está
ya está condicionado a la administración de corticoide exógeno. Y cuando deja de tener ese estímulo, empieza a producirse como un síndrome de abstinencia. Entonces, lógicamente, ante estas manifestaciones tienes que volver a reintroducir el corticoide. Y otra entidad dentro de esto es la reactivación de la enfermedad de base por la cual fueron indicados. ¿Qué quiere decir? Si yo tenía artritis reumatoidea, ¿sí? Y me han indicado corticoides, pero en dosis muy altas y cada día lo mismo. 60 miligramos por 3 semanas, por ejemplo. Entonces, lo que hace esto es que cuando ya quiera discontinuar estos corticoides, o por sí decir, yo me he olvidado, no he podido comprar los medicamentos y dejo de tomar unos 2 o 3 días porque me siento ya bien, se reactiva la enfermedad que tenía, es decir, mi reumatismo se activa. Si tenía un proceso infeccioso acá y estaba utilizando corticoides por otra entidad, por artritis reumatoidea, pero estaba con una neumonía, dejo de consumir los corticoides, por reactivación se activa la enfermedad, mi proceso infeccioso se dispara, entonces me puede llevar a una sepsis. Entonces son estas 3 entidades que están que engloban entidades clínicas que están dentro del síndrome de privación de corticoides. Insuficiencia suprarrenal secundaria, donde clínicamente se caracteriza por un Addison, síndrome de retirada o de privación de corticodependencia, es decir, una abstinencia de los corticoides y una reactivación de la enfermedad, los cuales fueron indicados. Se descontinúa, entonces la enfermedad concomitante se activa. Bien. Y acá tenemos que mencionar lo que es el síndrome de Cushing exógeno, que se da cuando utilizas corticoides en forma prolongada y lo descontinúas en forma abrupta. Para que se produzca Cushing exógeno, tiene que haber tratamientos prolongados de más a 3 semanas con dosis mayores de 20 miligramos de prednisona o 5 días suficiente, pero con dosis altas encima de 40 miligramos día. Cuando tú utilizas este esquema, por ejemplo, artritis reumatoidea, 60 miligramos cada día. A las 3 semanas lo descontinúa en forma abrupta, porque el paciente se encuentra bien y el paciente ya dice, ya no, ya estoy bien, ya dejo de tomar. Y lo que pasa es que vas a desencadenar un Cushing. Entonces, ¿cuál es la indicación? Y lógicamente el Cushing con todas las manifestaciones que anteriormente hemos hablado. Edema facial, eritema malar, fragilidad capilar, estrías venosas. Y este cuadro es irreversible, no revierte. ¿Por qué? Porque el organismo ya está acostumbrado al cortisol que le estabas dando. Si no le puedes volver a reintroducir, el paciente hace más Cushing. Entonces es un cuadro iatrogénico irreversible. En la práctica médica, ¿quién no va a utilizar corticoides? Todos vamos a utilizar corticoides. Pero lógicamente, si nosotros vemos un paciente, si vamos a utilizar esquemas largos, hay esquemas adecuados. Le van a producir síndrome de Cushing exógeno y eso en forma permanente. El paciente ya no sale de eso. Toda la vida va a tener su síndrome de Cushing. ¿Ya? Entonces, edema facial, aumento de peso, tendencia a la diabetes, y es irreversible. Tú ya le produciste Cushing, Cushing se quedó. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son las recomendaciones cuando nosotros utilicemos corticoides? Que se recomienda que el esquema que utilicemos con corticoide sea en tiempos de menos, en duraciones menos de 3 semanas. Cuando utilicemos en tiempos prolongados, que la descontinuación del medicamento sea escalonado. Es decir, disminuir cada día una porción de la dosis total. De modo que vas al final a llegar a una dosis de mantenimiento y ahí recién le descontinúas. Es como una escalera, una grada. Disminuir cada día un poco, ¿sí? Pero si ustedes le descontinúan en forma brusca, van a producir el Cushing y ese es eterno. O el paciente deja de tomar, ya si al día siguiente aparece dematizada y eso es irreversible. Por más diurético que le des, no va a bajar.
Entonces, mantener los corticoides a dosis fisiológica. ¿Qué quiere decir? Si yo tengo un paciente con 60 miliequivalentes que está tomando por reumatismo, cada 2 semanas voy bajando la dosis. ¿Ya? Y llego a una dosis de 5 miligramos. Y esa dosis mantengo unos 10 días y lo descontinúo. Es decir, como una especie de grada. ¿Ya? Y lógicamente, cuando quieras descontinuar un corticoide, ver si tiene síndromes de abstinencia al corticoide. Porque presenta estos síntomas, nuevamente tienes que reintroducir corticoide. No hay otra más que reintroducir. El uso de corticoides muchas veces, si no es bien manejado, nos trae problemas legales, ¿sí? Si tú has producido un Cushing iatrogénico, por ahí, hágase pinchar, no sé, cada día, por 7 días, 8 días corticoide. Le vas a mejorar, está bien, el dolor articular lo vas a mejorar, pero estás utilizando dosis muy altas y no estás utilizando lo que dice, ¿no? Por tiempos prolongados lo que tienes que hacer es escalonadamente disminuir la dosis, pero si todos los días le das la misma dosis o el paciente irresponsablemente va a la farmacia, deme esta tableta, si le da la farmacéutica y ella toma por sentirse bien 3 comprimidos, me ha hecho bien porque es un antiinflamatorio, ha mejorado, pero dice 3 días tomo, muy bien, ya no me duele, dejo de tomar, y al día siguiente Cushing, irreversible, inmunodeprimido toda la vida, con tendencia a un síndrome metabólico, resistencia a la insulina, diabetes, cualquier rato va a ser. Fragilidad capilar, osteoporosis, cualquier rato va a tener una fractura. Glaucoma, me olvidaba decirles. Entonces, un Cushing exógeno secundario al uso inadecuado de corticoides es de forma permanente. ¿Ok? Entonces, tengan mucho cuidado con el uso de corticoides. Entonces, cuando ya tenemos un síndrome de deprivación por corticoides, ¿cuáles son los esquemas para manejarlos? ¿Cómo se hace la descontinuación de la terapia corticoidea? Si ya tienes Cushing, ya no hay un punto atrás. Entonces, lo único que tienes que hacer es volver a introducir corticoides y de por vida darle. Pero cuando utilizamos corticoides en forma prolongada, las recomendaciones, ¿cuáles son? O los esquemas. Una retirada porcentual. ¿Qué quiere decir? Que cada 2 semanas de la dosis total, el 20 a 30% voy disminuyendo, el 10 al 20%. Es decir, si el paciente utilizaba kilogramo peso, póngale 1 miligramo kilogramo peso y pesa 70 miligramos de prednisona a las 9 de la mañana. Entonces, cada semana de esos 70 miligramos le voy disminuyendo el 10% cada semana, hasta llegar a 5 miligramos de prednisona. En el momento que llego a 5 miligramos, administro hidrocortisona 20 miligramos por 2 semanas, cada 12 horas, otros 2 semanas 10 miligramos, voy disminuyendo hasta llegar a una dosis diaria de 10 miligramos y descontinúo. Es decir, en forma escalonada. Terapia en días alternos. Los días impares voy disminuyendo 5 miligramos de ese total. Solo los impares, hasta llegar a 5 miligramos. Y luego hago lo mismo con los días pares. Y el otro esquema es disminución progresiva de la dosis diaria según dosis inicial. Acá tenemos un cuadro, me dice, si utilizo más de 40 miligramos de prednisona, reducción de 5 a 10 miligramos al día cada 2 semanas. Si utilizo 20 a 40, 5 miligramos al día cada 2 semanas. De acuerdo a cuánto de corticoides estamos utilizando. De 10 a 20, 2.5 cada día disminuyo. Entonces, este esquema va en relación a la cantidad total. La idea básica es que si yo utilizo un esquema, una dosificación de prednisona, la dosis total, cada 7 días puedo disminuir un 5%, un 10%. De modo que al final, pasando ya 2 meses, 3 semanas, 4 semanas, incluso un mes, y el paciente ya está con dosis de 5 miligramos. Ya lo he reducido en forma gradual. Y esa cantidad de 5 miligramos lo mantengo unos 5 días, 7 días y lo descontinúo el corticoide. O lo paso a hidrocortisona. Con eso garantizo que no me produzca un síndrome de Cushing. ¿Sí? Entonces, ojo,
Cuando ustedes tienen un paciente con síndrome nefrótico, utilizan corticoides, kilogramo peso 1 miligramo. Una niña que pese por lo menos 40 kilogramos, le van a dar 40. Entonces van a utilizar así, 5 días 40 miligramos, otros 5 días 30 miligramos, otros 5 días 15 miligramos, otros 5 días 10 miligramos y por último otros 5 días 5 miligramos y descontinuamos. Estamos hablando de un síndrome nefrótico que normalmente siempre hay. Pero si tú no le indicas, no se lo dibujas en la receta, así tiene que tomar, ella va a decir, ya me siento bien, lo descontinuaré. Ya no quiero tomar, ya estoy bien. Al día siguiente despierta y está con Cushing. Una niña y es permanente y nunca más se olvida su Cushing. No desaparece el Cushing secundario a corticoides. Toda la vida va a tener que estar con 5 miligramos de corticoides. En el momento que tú quieras descontinuar después de haber hecho este bloqueo, otra vez más Cushing. Van a ver en la calle, no sé, en los hospitales, hay personas edematizadas que tienen esta fascies de Cushing. Es porque han utilizado en forma indiscriminada corticoides. O la de farmacia le ha dicho, tomate y vas a estar bien, pero no le ha explicado que tiene que descontinuar de esa forma. Bien, con eso termino la clase, nos vemos la próxima semana. Llama la atención en este grupo la cantidad de estudiantes que se hacen presentes en estas clases. Imagínense 28 de 80 o de 100 alumnos. Entonces, mucho de desear, ¿no? Este grupo. Entonces ya verán ustedes. No se olviden que tenemos el tercer parcial y el cuarto parcial. Entonces voy a tomar muy en cuenta este hecho. Bueno, nos vemos. Gracias. Hasta luego. Gracias, doctor. Hasta luego, doctor. Hasta luego.